Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos al Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa en nuestro país. Existen muchas consideraciones en torno a lo ocurrido el pasado fin de semana con la segunda vuelta electoral en 4 departamentos, que va completando este proceso de las elecciones subnacionales, que va a poner una especie de pausa, se ha mencionado, a este tipo de consultas democráticas ante la ciudadanía, ante un ritmo bastante acelerado que se ha presentado en los últimos años respecto a este tipo de eventos. Pero habrá que destacar cuáles son las consideraciones y sobre todo cuáles son las lecciones que dejan estas elecciones subnacionales, además de hacer referencia a la situación política, a las preferencias, al diseño que ha quedado establecido en nuestro país respecto a la preferencia electoral. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Esto a propósito de la reciente denuncia contra el ahora exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo. A partir de este elemento ha resurgido la polémica, el debate, que es una constante, han mencionado, en torno a la administración del Estado, a los sucesos negativos que se presentan al frente de la administración del Estado. Este punto también está en la agenda de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, el curso de la pandemia, ¿cuál creen que sea la actitud de nuestras autoridades? ¿Cuál es la consideración de nuestros invitados especiales de este fin de semana? El último punto del programa. A propósito de nuestros invitados especiales, se encuentran en los estudios de Panamericana el ex ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso. También se encuentra junto a nosotros el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y el reconocido politólogo Gonzalo Rojas, a quien le damos la bienvenida también a Panamericana. Entendemos una participación después de bastante tiempo, siendo una de las primeras acá en el programa. Pero habrá que destacar este panel bastante importante que tenemos este fin de semana. Junto a estos invitados, junto a ellos, estaremos desarrollando nuestra agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Inicialmente a don Gonzalo Trigoso pueda dar algún criterio en torno a lo que supone ya la conclusión de las elecciones subnacionales, cuáles son las lecciones que nos deja este proceso y por lo tanto cuál es la situación política, cuál es la preferencia, el diseño, el mapa, si usted quiere, a nivel nacional. Adelante, don Gonzalo Trigoso. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Luis Eduardo Siles, Gonzalo Rojas. Un saludo especial a la audiencia de Radio Panamericana. Con carácter previo, en este 17 de abril, hacer un saludo especial a la Central Obrera Boliviana, legendaria y gloriosa organización sindical boliviana que cumple un nuevo aniversario, 69 aniversario desde su fundación, una semana después de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952. Entonces, felicitar a los compañeros trabajadores
pertenecientes a la Central Obrera Boliviana en sus diferentes sectores mineros, fabriles, campesinos, trabajadores de la prensa, etcétera, etcétera, un saludo en su aniversario. En cuanto ya al tema en debate, creo que se mantiene aquello que habíamos visto en principio en las elecciones nacionales de octubre del 2020, es decir, una decisión mayoritaria, histórica de la población nacional apoyando al movimiento al socialismo, que se convierte en la única organización política con características nacionales que ha tenido esa capacidad de articularse, de organizarse, a pesar de haber estado un año marginado del aparato estatal, del poder, sin contar las persecuciones y todo aquello que implicó el gobierno inconstitucional, a mi juicio, de Yanine Áñez, pero a pesar de eso ha mantenido esa estructura nacional y se convierte en este momento en la única organización política que tiene esas características. Creo que el voto que se ha ratificado en estas elecciones para el MAS implica principalmente protección de los recursos naturales, renovables, no renovables, protección de las empresas estatales y un combate abierto a lo que significó todo el año de gestión anterior del gobierno de Yanine Áñez, que se consideró y se constituyó en un nuevo 21060, un nuevo decreto supremo 21060, que al menos en el sector de los trabajadores fue terrible y sus efectos se siguen viviendo hasta este momento. Creo en ese sentido que la tendencia que se vio en las elecciones de octubre del año pasado se ha mantenido. En este sentido, prácticamente ha desaparecido de la escena política la mayor organización política opositora, prácticamente desde el 2006 al MAS, el Movimiento Demócrata Social de Santa Cruz, los Verdes, como se denominaban, bajo la dirección de Rubén Costas, quedaron fuera de toda opción política en las elecciones nacionales y ahora han perdido la más importante plaza que tenían, como era el departamento de Santa Cruz, tanto a nivel de gobernación como la posibilidad de acceder a la alcaldía. Misma situación les ha sucedido en Cochabamba con la triste experiencia de gestión del alcalde Leyes, y lo propio en el Beni, que sus dos figuras más importantes, Ernesto Suárez, que era el segundo al mando de este partido, y Yanine Áñez, que participaron ambos para ser gobernadores en el Beni, quedaron en tercer y cuarto puesto, lo cual prácticamente implica el certificado de defunción de demócratas, y teniendo ahí el elemento clave para entender su desaparición en la acción como presidenta de la señora Áñez, seguramente un tema que podemos profundizar después. Otra organización política nacional que ha quedado fuera del escenario político es Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, que ya en 2 elecciones nacionales no se había presentado a las justas electorales, y en esta última ha quedado marginado. Tuvo la opción todavía en La Paz de hacer un frente para llevar alcalde, en el caso de Waldo Albarracín, pero ni siquiera ahí pudo participar. Creo que es el otro partido nacional que hizo oposición desde el 2006 al MAS, que queda al margen de nuestro espectro, de nuestro paisaje político.
algunas organizaciones departamentales, como el caso de Solvo, que también prácticamente ha quedado fuera de la escena después de haber sido dominante desde el 2006 y antes, mucho antes, desde inicios del 2000 con Juan del Granado, como movimiento sin miedo en principio, y Solvo parece ahora que desaparece de escena. Y lo último en este punto es la situación de Comunidad Ciudadana, que a pesar de haber sido la única organización que tenía condiciones, tanto en las elecciones del 19 como del 20, de oponerse y derrotar primero a Evo Morales y luego a Luis Arce Catacora, prácticamente Comunidad Ciudadana ha quedado fuera de la toma de plazas importantes, ya gobernaciones o alcaldías a nivel nacional. Tenemos sí, a partir de esto, que entender que la oposición no ha hecho el trabajo que debió haber hecho, tanto para las elecciones nacionales de octubre del pasado año como para estas elecciones subnacionales, demostrándose nuevamente en las segundas vueltas para alcaldes y para gobernadores, al menos en gobernadores, demostrándose en segundas vueltas que si unen todo su potencial pueden derrotar al MAS, como ha sucedido finalmente. Más allá de que se diga, y ese es el caso, ¿no?, de La Paz, el departamento de La Paz, Pando y Beni, más allá de que haya sido un enfrentamiento entre masistas y exmasistas, pero más allá de aquello, se nota que la oposición unida ha podido enfrentar y evitar que el MAS acceda a estas gobernaciones. El caso de Chuquisaca es diferente porque Damián Condori ya hace muchos años atrás se había separado del MAS y ha sido un antagonista principal en ese departamento. Yo no considero que en Chuquisaca haya sido el MAS contra el MAS, abiertamente han sido las tendencias neoliberales, en fin, que se han ligado a Damián Condori y han ganado, ¿no?, como se ha visto en las elecciones. El MAS ha perdido, si bien es la única referencia nacional, es decir, el único partido que se ha presentado que puede mostrar una votación nacional, ha ganado cualquier cantidad de municipios, ha perdido los municipios más importantes y las gobernaciones seguramente más importantes. Es la única organización nacional, pero es evidente que ha perdido regionalmente, y esto es una constante desde el 2006. El MAS logra espectaculares triunfos a nivel nacional en elecciones nacionales, pero cuando se trata de las subnacionales, por diversos motivos, en este caso lo que se señala es la elección de malos candidatos o de dividir su propio partido, el MAS ha perdido estas regionales ya en ese sentido de particularizar por regiones, ¿no? ¿Qué tenemos de esto? La misma situación que se ha vivido desde el 2006. El control de la vida política del país nuevamente está dividido. Ese control en manos del MAS en un 50% más uno menos uno, y en manos de la oposición, por más que esté fracturada, igual 50% más uno menos uno, y lo que de aquí en adelante vamos a ver seguramente es nuevamente ese enfrentamiento, ese empate catastrófico, que es lo que va a marcar la vida política del país hasta el 2025. Posiblemente en esta gestión, y con esto termino, en este 2021 no tengamos grandes movilizaciones contra el gobierno desde las regiones, pero es obvio que para el próximo año se va a articular, no será la media luna el nombre que pueda tener, se van a articular gobernaciones y alcaldías. Tenemos gente de mucho peso y radicalismo en la oposición, como el señor Camacho en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Pumari en Potosí y Arias en La Paz, que pueden generar pues una situación de oposición al gobierno. De alguna forma
esperemos que no sea solo una oposición como las anteriores para derrotar al MAS, sino que en estos 4.5 años que quedan puedan articularse en una propuesta política, porque si no va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, van a afectar al MAS, van a perjudicar la gestión, en fin, pero cuando llegue el 2025 ya sabemos lo que va a suceder. El MAS otra vez podría ganar con más del 50% y la oposición en esa subdivisión va a quedar nuevamente relegada. Muy bien, le agradecemos a don Gonzalo Trigoso. Le damos la palabra ahora a don Luis Eduardo Siles para que pueda dar cuenta de este primer punto acá en el programa. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Luis. Un saludo cordial a usted y a los distinguidos panelistas en este programa, Gonzalo Trigoso y Gonzalo Rojas, así como todas las personas que están en la audiencia de Panamericana hoy día. Bueno, creo que coincido con usted cuando introdujo el tema al señalar de que creo que los actores, sobre todo económicos del país, van a respirar con alivio al hecho de que ya no hay más elecciones en el corto plazo. La actividad económica después de la pandemia necesita ser restablecida y la gente necesita trabajar. Y la verdad es que las elecciones, una tras otra, llevamos como 14 desde en los últimos años, marcan una pausa en la actividad económica. Los inversionistas esperan para ver qué va a pasar en las elecciones. Las personas que tienen una decisión que tomar la postergan porque quieren ver las elecciones, en fin. Bueno, ahora ya no hay más elecciones, ya no hay pretexto de las elecciones y por lo tanto las cosas se muestran como son y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. En esta elección yo creo que claramente el MAS ha sido derrotado. En el balotaje las 4 gobernaciones que estaban en duda las ha perdido, y de todas las gobernaciones solo se ha quedado con 3. De las capitales de departamento no ha ganado en absolutamente ninguna, salvo la excepción de Sucre. Yo creo que este es el producto de los dedazos del señor Evo Morales, que con su dedazo del Alto, por ejemplo, perdió el Alto y ganó la señora Copa, que representa una emergencia de una nueva fuerza política y de un nuevo rostro aymara en la ciudad del Alto, que rechaza y reniega del MAS. Y también estuvieron los vacunazos, ¿no es cierto? Porque después de los dedazos, los vacunazos. El señor Luis Arce, presidente del Estado, va a Tarija y dice que solo va a haber vacunas para algunos, para los otros no. O sea, no va a haber vacunas para lo que él llama la oligarquía tarijeña. Eso yo creo que es una afirmación que realmente nos tiene que preocupar como bolivianos, porque constituye un acto de discriminación inaudito y además un atentado contra la salud, ¿no es cierto? Porque debe ser que el presidente no sabe de que si una persona no está vacunada se puede contagiar, y al poder contagiarse puede contagiar a otros, y el virus no distingue si uno es de la oligarquía, de la derecha o de la izquierda. Ese tipo de cosas no existen. Por lo tanto, aparte de ser un acto de discriminación, es un acto de irresponsabilidad. Yo diría que es un atentado contra la salud. Entonces, bueno, producto de los dedazos y los vacunazos se dio este resultado en las elecciones, y la emergencia en función de los departamentos de nuevas fuerzas políticas que no necesariamente responden a los partidos que lideraron la anterior elección, evidente. Coincido con don Gonzalo, pero esto es un tema que más que alegrarnos nos debería preocupar, porque el sistema de partidos en Bolivia está en el piso. Básicamente no existen ya partidos políticos en Bolivia. Esto no es una buena noticia, es una mala noticia, porque pone a la democracia en una situación de fragilidad y de exposición al liderazgo mesiánico, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay ciertos estratos de la sociedad que quieren darle todo el poder a una persona, ya sea el señor Morales o la señora Copa o el señor Camacho en el otro espectro ideológico, y todo el poder a una persona. Esa es una mala idea, porque no existen contrapesos, no existe competencia, no existe control para ver qué es lo que hace esa persona, independientemente del partido al que pertenezca o de la visión que tenga. Yo creo que también, aparte de los dedazos y los vacunazos, lo que perdió en esta elección es la idea de que hay que seguir insistiendo en el odio, en la división, en la confrontación, en la retórica cansina de echarle la culpa al gobierno anterior, que gobernó en pandemia, que gobernó
el 7% del tiempo comparado con el 93% que ha gobernado el MAS estos últimos años. Y toda esa retórica es la que cansa, ¿no es cierto? Hemos desnaturalizado la democracia estos años, y todo es repetir consignas mecánicamente, sin entrar al verdadero análisis de los problemas, ni de las políticas públicas, ni de las necesidades del pueblo. Todo es repetir. Hoy día el señor Arce participa en un homenaje a la COP y nos dice que sigue la lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo, y obviamente con no conforme con haber encarcelado ilegalmente a la señora Áñez, de violar sus derechos humanos, independientemente de lo que uno haya opinado de su gestión. No conforme con eso, también le echa la culpa de todos los males habidos y por haber. Esa retórica creo que ya no funciona, y que el pueblo boliviano está cansado de esa retórica que consiste en echarle la culpa a otros de lo que en realidad uno es responsable. Y el estado actual de las cosas, tanto a nivel económico como sanitario, como político, es resultado pues de 14 años de gobierno del MAS. ¿De qué más va a ser el resultado? Durante 14 años tuvieron todo el poder en las manos, una bonanza económica que nadie habría soñado tener en toda la historia de Bolivia, y el resultado es el que vemos. Tenemos reservas internacionales para 2 meses. Si no se encuentra una solución a este tema, yo no sé qué van a hacer en términos de asegurar la provisión de bienes importados. Y tenemos un déficit impresionante en la economía, que también es producto de la pandemia, ¿no es cierto? No mencionar la pandemia como una variable en el análisis es pues de una mala fe extraordinaria, porque está claro que si no hubiera habido pandemia, la señora Áñez no se hubiese mantenido más tiempo en el gobierno y no hubiera tenido la malhadada idea de candidatear, etcétera, y la economía no hubiese colapsado tampoco. Este es un colapso que hay a nivel mundial, producto de la pandemia, y eso es un tema que es importante mencionar en el análisis. En resumidas cuentas, y cerrando en estas subnacionales, el MAS perdió contundentemente, y esto ocurre también, con esto termino, porque el electorado suele, distribuir el poder en base a a la necesidad de un equilibrio, ¿no es cierto? O sea, efectivamente en la anterior elección ganó el MAS, en esta se contrapesa la cosa y se le da mayor fuerza a las representaciones de la oposición. Es de esperar que, contrariamente a lo que pasó en 2006, no se vuelva a una lógica de tumbar gobernador por gobernador, porque el año 2006 y 2007, 2008 se dedicaron a tumbar a los gobernadores que no coincidían con el movimiento del socialismo. Se atacaron al señor Leopoldo Fernández, al señor Cosillo, al señor Manfred Reyes y a todos los opositores, y de esta forma acabaron cooptando todo el poder y asegurando una situación francamente, en mi opinión, no democrática. Es de esperar que ahora, en bien de Bolivia y en aras de la unidad de la nación, podamos, alcaldes y gobernadores opositores, concertar con el gobierno y definir en conjunto políticas públicas, y no ir a lo que veíamos en La Paz, por ejemplo. Sistemáticamente se peleaban el alcalde con el gobernador, etcétera. Daba un triste espectáculo. Esperemos que eso no se repita. Muy bien, continuamos con el programa. Le damos paso ahora a don Gonzalo Rojas para que pueda abordar este primer punto acá en Diálogo en Panamericana. ¿Cuáles son sus criterios en torno al reciente proceso de las subnacionales que ha concluido además el pasado domingo 11 de abril? ¿Habrá habido cambios? Por ejemplo, desde la elección nacional de octubre del año pasado hasta las elecciones subnacionales, y precisamente desde el 7 de marzo también hasta esta segunda vuelta. ¿La gente habrá cambiado de adhesión política, si se quiere, para apoyar a alguna fuerza política? Tomemos en cuenta que la detención del expresidente Yanine Áñez es después del 7 de marzo, ¿no? Adelante, don Gonzalo Rojas. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a los oyentes de Panamericana y, por supuesto, a los colegas con los que estamos compartiendo este panel. Creo que va a ser importante coincidir en que efectivamente hay un cambio muy sustantivo
y echa por tierra esta idea de que hemos escuchado, por ejemplo, que las elecciones, los resultados de las elecciones del 2020 ratificarían un triunfo del MAS el 2019, el año del fraude, ¿no? Y no es verdad. La política y en nuestro país cambia día a día y por supuesto no hay manera de sostener esas cosas, ¿no? Efectivamente, usted destaca bien, José Luis, que el MAS parece haber esperado las elecciones estas departamentales y municipales para tomar represalia con la señora Áñez y dos de sus ministros, ¿no? Con policías y militares ya habían procesos y ha tenido todos los ribetes de ruptura del Estado de Derecho, ¿no? Eso es, como bien decía el señor Siles, es independiente de la opinión que podamos tener de la gestión de la señora Áñez, a quien yo he criticado, por supuesto, su intento fallido de elegirse, porque en realidad en la primera, su llegada a la presidencia, como sabemos, es por sucesión constitucional. Entonces, realmente era solamente para llamar a elecciones, pero se cruzó de por medio la pandemia, y entonces ha dado lugar a una crisis que en realidad venimos arrastrando desde el 21F, ¿no? Y cuando se ponen exquisitos con la interpretación de la Constitución y de los reglamentos, a mí me impresiona, francamente, la ceguera para no reconocer, no solamente un error de desconocer el 21F, ese es un delito que yo estoy propugnando llamarlo de lesa democracia, porque es un atentado a las bases fundamentales del ordenamiento democrático, donde el soberano, como nos gusta repetir, es decir, el pueblo convocado legalmente a pronunciarse, lo hace de un modo, y lo que ocurre es que se estornudan en ese resultado, simplemente lo ignoran, ¿no? Y se inventan un montón de alternativas, y se inventan un tipo de explicaciones de lo más sui generis, por decirlo menos. García Linera dijo que no tenían por qué hacer caso a la letra muerta de la ley, hágame el favor. Esa es una ofensa al concepto mismo del Estado de Derecho, donde las normas se aplican para unos y para otros. Los gobernantes son servidores momentáneos de la cosa pública, designados por nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso bolivianos y bolivianas. Entonces ahí empieza nuestra crisis, y seguimos viviendo la crisis. Yo quiero decir con mucha convicción, con mucha fuerza, que el 55% que obtuvo el MAS en octubre pasado no ha sido una solución a la crisis, ¿no? Porque los actores de ese resultado, pese ahí la oposición, que se equivocó en no ser capaz de presentar una alternativa fuerte como pudo ser el 2019, el 2020 lo que hace es presentarse separada en las dos principales fuerzas, las dos que ahora tienen representación en la Asamblea, pero después acatan los resultados, ¿no? Y el MAS ahí tenía la obligación, le estaba dando este país generoso una oportunidad histórica de reencontrarnos, con las diferencias que podemos tener, como las tenemos en esta mesa, pero eso no nos convierte en enemigos. Y ha empezado de nuevo con su prédica de odio, de nuevo con esta idea de que son los únicos dueños del escenario político, los únicos legítimos para hablar a nombre de Bolivia, y por favor. Entonces la respuesta ha sido muy clara: en estas elecciones han perdido en las ciudades capitales del país y en el Alto, ¿no? Es decir, los sectores más politizados de este país, en el mejor sentido, en el sentido democrático. En las ciudades es donde se debate, en las ciudades es donde, no porque no ocurra eso en el campo, pero en el campo hay condiciones específicas. Yo he estudiado en su momento estas condiciones, y hoy no es casual de que tengamos en 2 dígitos municipios donde solo hay votos para el MAS. Esa no es buena noticia para el masismo. El voto corporativo con elementos de coerción social y sindical no es buena noticia para la democracia. Pero estamos viendo que en las ciudades hay una diferencia muy fuerte, hay un rechazo al MAS. Y estamos teniendo, en términos globales, un panorama muy, muy singular. Pero que ya hemos tenido, el 2005 hemos tenido victoria a nivel nacional del MAS con 5 departamentos en manos de la oposición, ¿no? Y también ahí se han manejado mal las cosas, ha habido los revocatorios que al final han terminado siendo ratificatorios para Morales Ayma y para
el entonces vicepresidente, y más bien sí han desplazado a figuras entonces prefectos electos de la oposición, y sobre todo en dos de las tres principales ciudades del eje y departamentos del eje. Ahora tenemos una situación similar, y ojalá se ilumine, Dios actúe, un ataque de lucidez en esta evaluación que está haciendo el MAS hoy en Cochabamba, y piensen que no pueden seguir por este camino. Entre otras cosas porque están malbaratando su propio proyecto político, que para ser exitoso no puede ser solamente de los masistas. Este país no es solo de los masistas. Los masistas, por supuesto que tienen un lugar, y incluso el gobierno de transición de la señora Áñez les ha reconocido, por eso ha gobernado con 2/3 de mayoría calificada del masismo. No era fácil hacer eso, y lo ha hecho con errores y con todo, pero ahí estaban, no se cerró el parlamento, no fue invadido por militares, ni por policías, ni por parafiscales, ni por nada, ¿no? Estaban ahí, obviamente con las tensiones de la tremenda crisis que produjo un fraude después de desconocimiento de un referéndum. He aludido al referéndum y quiero decir algo más. No hay en la historia democrática del mundo un ejemplo de desconocimiento de un gobierno elegido por urnas que desconozca el mandato de urnas. En eso es pionero mundial Morales Ayma y García Linera, en ese desconocimiento. Ese mismo año, en Suiza, donde se hacen referendos con frecuencia, hay una anulación, 3 años después hay una anulación de referéndum, pero en un tema muy menor, que tiene que ver con no discriminación a parejas casadas. Es un tema absolutamente de sociedad, no del núcleo central de la política, que es quién es el titular de un poder político, que se quiere reformar en términos de la Constitución, y las constituciones republicanas lo que hacen es poner límites al poder político, ¿no? Se tiende a pensar de que el titular del poder político, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después de la corrupción, son los dueños de la cosa pública, cuando son en realidad servidores de la cosa pública. Y esa cosa nos cuesta entender, sobre todo a quienes están a cargo de la cosa pública. Termino diciendo una consideración sobre este panorama. Lo que nos están mostrando los resultados electorales es una búsqueda de la ciudadanía, no de los partidos, que están efectivamente muy venidos a menos. Coincido ahí con el señor Siles en esta cosa de que no es buena noticia que estemos buscando caudillos de un lado y del otro, ¿no? Estos outsiders que de pronto se sienten con todo el poder del mundo, no es bueno para la democracia, y por eso hablo también de crisis del sistema de representación, no solo para el MAS, también para la oposición, ojo, también para la oposición. Yo he escrito que en estas elecciones departamentales y municipales, en 40 años es primera vez que he tenido desgano de ir a votar. Yo, que no en vano he estudiado ciencia política, en todos los grados posibles, ¿no? Porque me interesa la cosa pública, ¿no? Pero si yo me sentía agotado y aburrido y frustrado, es porque realmente no está siendo la solución por vía del voto, ¿no? No lo está haciendo, y no estoy diciendo que haya que buscar una solución que no sea el voto, pero que es insuficiente, que necesitamos francamente hacer un sinceramiento de que por la vía de enfrentarnos, de exacerbar nuestras diferencias, que las hay, como o todos los países de la región, tenemos un pasado colonial que se ha proyectado también hacia la República, tenemos limitaciones económicas, tenemos un montón de esas figuras. Pero a pesar de todo eso, hemos ido construyendo unas formas de convivencia y de destino común, que eso es lo que entendemos por nación, y tenemos que ser capaces de, con eso en común, también tener campo para las diferencias, de tipo identitario, de tipo regional, de tipo ideológico político, pero sin anularnos unos a los otros. Y ese me parece que es el mensaje más fuerte que está dando el voto en este balotaje, pero ya antes con los resultados de marzo, que ya mostraron un intento de búsqueda de equilibrio en el nivel del poder regional o subnacional, como se ha denominado genéricamente, con relación al MAS. Ojalá en los operadores, en quienes conducen el MAS, porque ahora tenemos duda de que sea el presidente y el vicepresidente en funciones, parece que hay otros, la sombra del caudillo, para que todos nos entendamos, que está pesando de una manera
que obstaculiza esta necesaria reconciliación o reencuentro que necesitamos después de las sucesivas crisis y, de nuevo, también con la presencia de la pandemia. Es absolutamente suicida desconocer el carácter grave que genera los efectos de una pandemia que mundialmente está haciendo daño, y con más razón a nuestros paisitos, que no hemos sido capaces de generar una institucionalidad fuerte, que es lo único que permite responder a estas situaciones de crisis global. Y nuestras instituciones son tremendamente frágiles, tremendamente ineficientes, y para que todos entiendan de que esto no es discurso, pensemos en la organización de las vacunas, ¿no? Y está siendo, vamos a hablar después con detalle de eso, pero la improvisación, la mala organización es tan visible que casi podemos decir que es un milagro que no nos estemos muriendo en masa. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Gonzalo Rojas por este primer punto acá en Diálogo en Panamericana. Vamos a hacer una segunda ronda para realizar algunas puntualizaciones, seguramente quedan acerca de este punto, quizá correcciones, profundizar algún elemento, y como ya lo hemos mencionado, puntualizaciones. Don Gonzalo Trigoso, vamos acortando precisamente también nuestra participación para ir cerrando este primer punto. Adelante, don Gonzalo Trigoso. Sí, un elemento que parece que todavía no ha sido analizado a fondo es el hecho de que la caída del presidente Evo Morales, la pérdida de la presidencia en noviembre del 19, le ha afectado más a la oposición que al propio MAS. Es decir, el MAS ha mantenido su fuerza electoral orgánica y ha obtenido presidencia y vicepresidencia en las elecciones del año pasado, pero esa caída del presidente Evo parece haber quebrado a la oposición, como si hubieran dedicado todo su quehacer a eliminar a Evo Morales, considerando que él era el enemigo principal y que sin Evo Morales en el poder, el MAS y las organizaciones sociales iban a desaparecer en ese sentido de tener capacidad de llegar al poder estatal. Entonces, ese es un tema importante que creo que habrá que conversarlo, debatirlo posteriormente. Por ahora lo que estamos viendo es que el MAS tiene experiencia en manejo del aparato estatal, tiene un programa, existe el plan quinquenal del 20 al 25, que ya se lo estaba trabajando y fue articulado antes de la caída de Evo Morales. Entonces hay esa capacidad en este momento administrativa estatal por parte del MAS. Yo sigo creyendo que lo que le está faltando a nuestro país es ese contrapeso de parte de la oposición. Es una oposición muy dividida, muy fracturada. No sabemos lo que sucederá de aquí a 5 años, se unirán, no se unirán, emergerá un proyecto alternativo de entre ellos o al margen de ellos. Lo más que en este momento se está observando es la posibilidad de que se una la oposición desde los ámbitos regionales con el tema del pacto fiscal, una manera de hacer oposición y de obtener algunas ventajas para sus regiones seguramente, pero no se observa más, ¿no? Yo espero que sea como dice Luis Eduardo Siles, que no estemos en una situación similar al 2000, donde ni de parte del gobierno se intente hegemonizar más espacios regionales de poder, ni de parte de la oposición se estén rearticulando organismos políticos como fue la Media Luna, con intenciones incluso en su momento abiertamente de llegar a una guerra civil o pasar a un nivel de separatismo bajo consigna de federalismo. Decir,
esperemos no llegar a esos niveles radicales. No creo que la oposición tenga en este momento capacidad para hacerlo, excepto Camacho en Santa Cruz, pero eso será algo que veremos en los meses posteriores. Creo que el triunfo del MAS en octubre del 2020 ha sido espectacular, ha sido algo que nadie se lo esperaba, pero que el MAS no ha sabido valorizar ese triunfo. Es decir, yo coincido en que el MAS ha malbaratado su triunfo, lo ha desperdiciado, echó a perder un momento histórico tan increíble que el voto popular le había otorgado y que tenía que ser ratificado en estas elecciones subnacionales, en las cuales en la sumatoria de votos el MAS obtiene una mayoría nuevamente importante, pero ya cuando vemos por regiones la derrota es pues importante. Creo que es necesario aclarar que hay regiones como Santa Cruz que se han mantenido históricamente desde el 2006 opositoras al MAS y se han ratificado, incluso a pesar de lo que era demócratas de Rubén Costa, incluso destruyendo, quitándole el apoyo a su líder natural, apoyando a Camacho, pero la región se mantiene opositora, lo cual no es lo mismo para el caso de La Paz como departamento, para la ciudad del Alto. Yo creo que ahí cometemos un enorme error al querer generar una similitud entre ambas experiencias. El Alto, en su voto nacional y en el voto actual, realmente es una votación antineoliberal, diremos así, anti esa oposición al MAS. Lo mismo podemos ver en el caso de Pando y del Beni. Al menos en Pando es muy visible esa división que se produce en el MAS, y creo que la ciudad del Alto, por ejemplo, con Eva Copa, no va a ser opositora antagónica del gobierno de Luis Arce. Inclusive me atrevo a pensar que la gobernación de La Paz no va a ser opositora antagónica al gobierno de Luis Arce y del MAS, a pesar de que el gobernador electo Quispe tuvo que pactar con la derecha, y ya se sabe que hubo ese apoyo electoral de la derecha, que es obvio que tenía que hacerlo. Era una elección, es un tema político y debía hacerlo, pero de ahí a que el gobernador electo deba facturas que le obliguen a ligarse a movimientos ya materiales de acciones directas, movilizaciones, ligarse con Camacho, Manfred Reyes Villa u otros contra el gobierno, yo no creo que eso vaya a suceder. Entonces hay que observar, ¿no?, las particularidades de cada departamento. En Chuquisaca es obvio que la oposición ha ganado en las departamentales, no ha sido el MAS contra el MAS, ahí Condori ha ganado con ese voto de oposición y así se ha manifestado y nunca hubo otra situación. Entonces, de cualquier manera, ¿no?, a nivel regional el MAS ha perdido las plazas más importantes. Todavía el departamento de La Paz, a pesar de no ser propio con su sigla, lo mantendría. Yo creo que hay que esperar a lo que sucede en esta reunión de este fin de semana en Cochabamba para ver cómo se ajusta su línea el MAS. Hay que ver también la posición de la Central Obrera Boliviana en los próximos días, del propio Pacto de Unidad, porque son los tres elementos que son la base social y política del gobierno de Luis Arce, y entonces tenemos que esperar a ese punto. Económicamente no es evidente que estemos en una situación de quiebra 2 meses. El precio del petróleo está oscilando en la última semana en $58, nuestro precio de producción es 35, de 36 para arriba ya es ganancia. Fondo Monetario Internacional nos otorga una previsión, un pronóstico de crecimiento de 5.7% para este año, la CEPAL 4.7, el gobierno en más cauto habla de 4.5.
Entonces no creo que el tema económico por ahora vaya a ser más grave que lo que decía Gonzalo Rojas, que es una crisis mundial pues económica producto de la pandemia, y a pesar de eso hay resultados interesantes. En el caso de la China, que está en un crecimiento de 18.3% en plena pandemia, pero en lo nuestro obviamente este crecimiento de alrededor de 5% no va a llegar a compensar lo que fue el 11% global del año pasado de pérdida en el Producto Interno Bruto, pero decir económicamente sobrellevable. El problema aquí es el tema político, cómo el MAS puede articular al país, a sus fuerzas, para tener una gestión exitosa, y la oposición rearticularse para ser una oposición responsable y darle a sus votantes, a sus simpatizantes, una opción de triunfo a futuro. Muy bien, le agradecemos a don Gonzalo Trigoso, cerrando este primer punto. ¿Qué dice usted? ¿Tiene alguna puntualización, don Luis Eduardo Siles? Bueno, simplemente empezando por el final de lo que dijo don Gonzalo Trigoso. Bueno, el precio del petróleo estará subiendo. El único problema es que, como usted sabe, ya no hay la misma capacidad de inversión en los campos de gas y hidrocarburos, y básicamente ya se está acabando el gas. Entonces, por mucho que el precio suba, de nada sirve si no hemos invertido en encontrar más gas. Yo creo que el señor Arce obtuvo el 55% porque existía la esperanza, la idea, la esperanza por parte de una porción significativa del pueblo boliviano de que la narrativa de que él es el genio de la economía, que construyó un modelo económico nuevo y que la bonanza que disfrutamos durante 14 años era poco menos que producto de lo que él hizo, esa narrativa caló en mucha gente, y la gente pensaba que al salir de la pandemia, pues los temas económicos los va a resolver este señor que inventó un modelo que nadie más ha inventado. Se ha demostrado hasta ahora que no es tan así, y veremos qué pasa en los próximos meses, pero en el bolsillo de los bolivianos que han perdido su empleo a raíz de la pandemia, en los negocios que se han cerrado, en las fábricas que no están funcionando, en la economía que se ha achicado, hasta ahora no hemos visto que, aparte de repartir un bono, haya algún resultado económico significativo de parte de la gestión del señor Arce. Es más, ni siquiera sabemos qué piensa el señor Arce, porque realmente él se limita a repetir las consignas que repetía el gobierno y el señor Evo Morales, en el mismo estilo y hasta con menos gracia, porque finalmente existía cierto grado de sinceridad por parte del señor Morales de repetir las consignas que él repetía. El señor Arce hace lo mismo, y coincido con el señor Rojas en el sentido de que había la esperanza de que, aparte de manejar la economía, él podía volver a su gestión, una gestión donde haya un mayor esfuerzo de conciliación, de concertación, menos insultos, menos odio, menos simplificación de la realidad, menos decir es culpa del gobierno de facto, menos decir el mundo se divide en dos, los buenos y los malos, menos maniqueísmo, y que podía, de alguna manera, el discurso que una vez mantuvo el señor Choquehuanca, de que vamos a abuenarnos todos, de que vamos a respetarnos todos, de que vamos a hacer una gran reconciliación entre bolivianos, de que podía haber algo de eso, y hemos visto que definitivamente por parte del señor Arce no hay nada de eso. Lo único que hay es, repito, una mala copia de la retórica y del estilo anterior. Y en el plano de los hechos concretos, hay que decirlo, y no nos vamos a cansar de decirlo, la detención pues abusiva, prepotente, yo diría hasta cobarde, de la señora Áñez, es la prueba de que aquí no hay ganas de respetar ni la ley ni los derechos humanos. Nadie se opone a que la señora sea enjuiciada, investigada y procesada, pero ¿por qué tienen que violar la ley y violar el principio elemental de que un expresidente se somete a un juicio de responsabilidades? ¿Por qué tienen que mantenerla incomunicada? Porque le tienen tanto miedo. Yo creo que
la señora Áñez no demostró demasiadas habilidades como presidente, realmente no es como para tenerle miedo, y además que los derechos constitucionales de todas las personas se tienen que respetar, pues, en un país civilizado. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué la tienen que mantener incomunicada? ¿Por qué no respetan el debido proceso en este caso? Y lo propio en el caso de los militares y de los policías. Por Dios, o sea, este es un tema que es muy simple. Uno siembra odio, cosecha odio. Uno siembra confrontación, cosecha confrontación. Uno siembra inquina y enfrentamiento, pues cosecha lo mismo. Entonces, Arce, como lo dijo el señor Rojas, tenía la oportunidad de demostrar que él podía ser diferente y no la tomó. Pero bueno, en todo caso, en los próximos meses el tema económico se va a ver claramente. Obviamente las cifras de crecimiento son muy engañosas, pues porque hemos retrocedido durante la pandemia en 10, 15, 20% en el PIB mundial. O sea, esto es un retroceso sumamente significativo. A partir de aquí todo es ganancia, claro, pero lo que la gente necesita es un nivel de ingresos que le permita subsistir. Pero en el tema político, y con esto concluyo, hay que recordar que cuando hablamos de guerra civil, los que amenazaron con guerra civil son los que huyeron del país en noviembre de 2019, ¿no es cierto? Ellos amenazaron con guerra civil, incluso tenían spots listos sobre la guerra civil. Por lo tanto, yo creo que no es en el lado de la oposición, con todos sus problemas, que podemos encontrar esa voluntad de confrontación, de violencia y de tanto odio. Y ese es un signo, una marca indeleble del masismo y del chavismo y del populismo del socialismo del siglo XXI en toda América Latina. Es decir, es una mala copia de lo que hay en Venezuela y lo que hay en Cuba. Y eso no es realmente ser consecuente con la bolivianidad. La bolivianidad significa la capacidad de hablar, de dialogar y de escucharnos, y esperemos que este gobierno lo pueda hacer de aquí en adelante. Hasta ahora ha demostrado que no tiene la intención de hacerlo, y lo que ha hecho es violar los derechos humanos de una señora que encima se la acusa de un crimen que no cometió, porque aquí no hubo ningún golpe. Sabemos de que hubo una asamblea con 2/3 de mayoría del MAS que sesionó y cobró sus sueldos durante el golpe. ¿Qué clase de golpe es ese? Esta es simplemente una retórica que pretende imitar lo que se hizo en Venezuela cuando Chávez fue derrocado en 2002 y después volvió. Se pretende imitar la misma historia. La diferencia es que aquí hubo la pandemia que alargó el gobierno de Áñez, y por lo tanto repetir eso como logros cansinamente no contribuye a que avancemos. Muy bien, para finalizar este primer punto también le damos la palabra a don Gonzalo Rojas, sus puntualizaciones. Gracias, José Luis. Yo quisiera ofrecer una caracterización algo distinta de la que estamos acostumbrados en términos de izquierda, de derecha, de antineoliberales, de liberales, donde el MAS y sus voceros se colocan siempre en el lado correcto de la historia, ¿no? Primero, que además no hay un lado correcto de la historia, es un azar la historia. Podemos encontrarle sentidos, de eso se ocupan los filósofos políticos o los filósofos a secas, gente cercana a la disciplina que practico, en fin. Yo creo que nos ayudaría a entender que el principal conflicto que tenemos, la escisión principal en el país, está entre el masismo, que se siente abanderado y en parte tiene expresión de sectores populares, en particular los cocaleros, ni siquiera todos los cocaleros, los del Chapare, los que tienen una economía bastante informal, por decirlo del modo más suave, ¿no? Que además en sus lealtades, como lo estamos viendo en las disputas, y esto puede dar paso a la siguiente sección del diálogo, está fuertemente prebendalizada, ¿no? Prebenda es el nombre sociológico para los beneficios del cargo, ¿no? Los beneficios no necesariamente legales, ¿no? Y esto no lo ha inventado el MAS, desde luego, ¿no? Pero cómo se ha exacerbado en estos años, ¿no? Y por eso vemos esta fruición para disputarse los cargos de la función pública, no para servir mejor a los bolivianos y a las bolivianas, sino para ver cuánto se cosecha de eso, y los casos de corrupción por eso saltan y tienen la dimensión tan enorme que la conocemos. Entonces, hay eso,
versus que además quiere imponerse con una retórica así contra todo sentido, ¿no? Porque nadie se la cree. Y ciertamente debo saludar de que aquí mi tocayo Gonzalo Trigoso no ha hecho referencia a esta cosa del golpe y demás, pero hasta hace poco hemos escuchado al unísono a toda la gente con cercanía al MAS decir eso, cuando millones de bolivianos nos hemos movilizado. No solamente en La Paz y Oruro, como en la Revolución del 52, por ejemplo, sino en todas las ciudades del país, ¿no? Entonces, que nos quieran contar 2 años después una historia que la hemos vivido todos o la gran mayoría de manera diferente, es realmente contra toda lógica, contra toda sensatez. Ojo, no quiere decir que no hayan habido violencias. Han habido, por supuesto, de un lado y del otro, porque así es por la dinámica de la violencia, y nadie la desea, ¿no? Pero hoy estamos entonces de este lado, más bien aquellos que se sienten por una mayoría circunstancial, porque las mayorías, como hemos visto, electorales son siempre circunstanciales, no son de una vez y para siempre, son para ese momento, y ese momento tiene sus limitaciones en el Estado de Derecho. Entonces tenemos una voluntad autoritaria que usa lo que dicen los politólogos con una palabra en inglés, lawfare, que aquí lo vamos a entender todos mejor con el fiscalato, ¿no? Usar el aparato del Ministerio Público para intimidar, para abusar a los opositores, a los disidentes, a los críticos, ¿no? Y al otro lado, el gran sector, no todos, pero una buena parte, luchando por la democracia. Y la democracia es reconocimiento de estas pluralidades, es reconocimiento de Estado de Derecho. Hoy no se puede separar Estado de Derecho de democracia, y Estado de Derecho no es lo que dicen los fiscales y lo que dicen los jueces puestos además por una mayoría oficialista, sino el apego a respeto a iguales derechos a todos, y esa parte es la que nos cuesta, y esa parte es la que, no de ahora, pero ahora exacerbada, esa es la asignatura pendiente del país, ¿no? La vergüenza institucional está en el lado de la administración de la justicia. Y qué pena que eso toque a una de las carreras, a la de derecho, más antiguas del país. En Bolivia, o lo que hoy es Bolivia, forja abogados desde el siglo XVII, con la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no es cierto?, y su magnífica Academia de Carolina. Bueno, esa que debiera ser la mejor carrera en Bolivia es de las más venidas a menos por el uso político que se les da. Reitero, sé que esto no es exclusivo de Bolivia, no es exclusivo de esta época, pero cómo se ha exacerbado y cómo eso nos está impidiendo que haya la posibilidad del manejo concertado del conflicto, que esa es una de nuestras grandes asignaturas. No estoy abogando por cancelar el conflicto, pues está ahí, está visible, y es parte de las sociedades, y si no sería sociedad de ángeles, ¿no es cierto?, y no lo son ni aquí ni en ningún lado. Pero lo que nos está faltando es tener estas mediaciones institucionales para que haya un procesamiento pacífico, básicamente concertado del conflicto, y para eso momentáneamente las mayorías electorales tienen poder de decisión, pero con respeto a las minorías, no sometiéndolas. Y esa es la partecita que parece, por ejemplo, el vicepresidente Choquehuanca no ha entendido. Cree que democracia es decisión de mayorías sometiendo a minorías, y no es sometiendo, es respetando minorías. Muy bien, vamos a avanzar en la agenda de diálogo en Panamericana. Vamos a abocarnos de lleno ahora al segundo punto, que tiene que ver con esa consigna permanente, ¿no?, de parte del Estado boliviano, de las naciones en su conjunto, la lucha contra la corrupción. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Qué está pasando con la corrupción? No se detiene, es inherente a todos los ámbitos, a todos los escenarios. Hay incluso mecanismos transversales que se van presentando en función de un diseño estructural de lo que ocurre con la corrupción. Esto a propósito de un reciente suceso que se ha registrado con la detención, la sorpresa y la aprehensión del ahora exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, y que genera nuevamente la polémica respecto a este tema. ¿Qué hacer con los temas de corrupción? ¿Cómo surge? ¿A causa de qué? ¿Por qué surge? Es una reflexión también estructural, y en el
aspecto puntual cuáles son las consecuencias. Vamos a solicitarle a don Gonzalo Trigoso pueda dar cuenta de este segundo punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Parece que lo que se necesita es establecer mecanismos de mayor control, han de ser de control social y de transparencia, pero además avanzar en una ética general de, primero, no servirse de la justicia abusivamente por parte de quienes administran el poder, pero parece que lo más importante también aquí es de que quienes administran el órgano judicial no se sirvan del poder estatal y del poder económico para enriquecerse y para obtener privilegios por estar coyunturalmente en el cargo de jueces y vocales. No son todos. Conocemos autoridades judiciales que trabajan honestamente y que actúan de la mejor manera posible y son reconocidos en el ámbito profesional, pero hay una otra cantidad de autoridades judiciales que se sirven del cargo. Esto incluye a autoridades del Ministerio Público. Cambian los gobiernos y lo hemos visto en este último tiempo. Se hablaba de que la justicia estaba al servicio del MAS durante el gobierno del presidente Evo Morales. Cambió el gobierno, entró Yanine Áñez, y aunque a mi tocayo Gonzalo Rojas no le gusta el tema de golpe, a mi juicio sí ha sido, pero claro, tiene unas particularidades y peculiares muy distintas al clásico golpe que hemos conocido en Bolivia y en el mundo, posiblemente para debatirlo en otro momento. Pero más allá de aquello, cambia el gobierno, entra la señora Áñez y automáticamente Ministerio Público, órgano judicial, se vuelcan y de pronto aparecen como los más preocupados e interesados en servir al gobierno de la señora Áñez, ¿no? Es decir, con qué devoción, con qué voluntad actuaban. Antes de que el exministro Arturo Murillo diga algo, ellos ya estaban ejecutando, ¿no? Y es decir, obsecuentes, servilistas a los intereses de aquel gobierno. Y bueno, todo el mundo lo vio y todos criticamos aquello. Cambia nuevamente en un año el gobierno, entra Luis Arce y observamos mismas conductas en algunas autoridades judiciales. Y aquí hay algo interesante que sí he podido observar de cómo actúan vocales y jueces, fundamentalmente vocales. Es decir, el mecanismo, ¿cuál parece ser? Se observa que el órgano ejecutivo necesita un favor político, por más que sea algo que por ley corresponde, que se tiene que hacer, pero que obviamente si el juez y el vocal diera largas al asunto, dilatara, en fin, perjudicaría la voluntad de justicia, diremos así, que tiene el gobierno de turno. Entonces, estas autoridades judiciales facilitan, ahorran el trabajo y hacen el favor político, resuelven el problema político. A cambio de eso, obviamente, quienes están en el órgano ejecutivo consideran que ese juez, ese vocal, es un aliado político. Ya no lo tocan, no lo molestan, como que tiene cierta protección. Pero estas autoridades judiciales, en el resto de casos que llegan a sus manos, que ya son procesos privados, civiles, penales, laborales, etcétera, se dedican a la corrupción. Cobran abiertamente, no les interesa si están torciendo la ley. Cuando uno los denuncia, ellos se sienten protegidos porque como le hicieron un favor a la autoridad
estatal, entonces saben que no los van a tocar y saben que si la autoridad estatal les va a pedir nuevamente otro favor, se lo van a hacer. Entonces es una manera de garantizarse en el cargo y es como un modus operandi, ¿no? que funcionaba desde, no sé, pues decenios de años atrás. Esto no es un tema del gobierno actual, del gobierno de Áñez, del gobierno de Evo Morales o de los tiempos del neoliberalismo del 85 adelante. Esto es algo que se ha venido generando desde mucho más atrás, pero que al momento es algo ya espantoso, que molesta, que repugna, y se podrían dar los nombres de algunas autoridades. No lo vamos a hacer obviamente, pero si alguien gusta, con mucho placer vamos a dar nombres y apellidos de ese modus operandi, ¿no? de actuar haciendo favor a la autoridad política, sentirse protegido y hacer lo que le da la gana después en la administración de justicia, al mayor precio, ¿no? A mejor precio en que se venden resoluciones y sentencias. Entonces, esto es un tema genérico. A esto hay que añadir lo que hemos vivido hace unos días, el caso del exministro Edwin Charcayo, que no es pues defendible desde ningún punto de vista. Obviamente, como hombres de derecho, presumimos su inocencia en tanto no existe una sentencia ejecutoriada, en tanto no se le demuestre la comisión del delito, pero hasta donde se puede ver y evidenciar de todo lo que se ha visto en los medios de comunicación social, parecería que evidentemente hay culpa y parecería que ha habido una comisión de delito, no por otro motivo, es que ha sido alejado del gabinete y en este momento está con detención preventiva, como correspondería si es que es evidente la comisión de delito que ha realizado. Aquí, por ejemplo, lo que estamos observando es que hay una serie de delitos que, por más que sean autoridades públicas, en este caso ministros, no pueden invocar caso de corte, juicio de responsabilidades. Y yo creo que el gobierno ha hecho bien, no solo en destituir, sino en de motu propio mostrar al presunto ministro que ha cometido el delito, procesarlo, encarcelarlo y cumplir con lo que corresponde y el procedimiento que vendrá posteriormente en el proceso penal. Yo no sé si esto, porque a lo largo de este programa hemos estado escuchando, si esto es algo que podemos asimilar a lo que está sucediendo o ha sucedido con los exministros de la señora Áñez. Han sido detenidos también porque por presunción de casos de corrupción existen las pruebas, etcétera. Obviamente presumimos la inocencia de esos ministros en tanto no exista sentencia ejecutoriada, pero de la misma manera que este ministro Charcayo, estos señores han sido detenidos y están siendo procesados y deberán demostrar su inocencia ante la autoridad judicial, viendo ciertamente que estas autoridades judiciales posiblemente no estén a la altura de la situación que el caso amerita. Aún así corresponde que se defiendan ante la justicia, y a mi juicio en el caso de la señora Áñez creo que es correcta, es legal su detención, pero yo creo que en este caso debió haber sido ella procesada y detenida por un delito de lesa humanidad como es el genocidio, porque lo que ha sucedido en el Alto, lo que ha sucedido en Cochabamba y en otras regiones ha sido abiertamente un genocidio, y eso sí que no puede ser juzgado de otra forma, no puede ser defendido. Yo creo que es indefendible lo que ha sucedido en estas regiones, la manera como se ha actuado, es decir, la potencia de fuego, la capacidad militar que ha sido enviada. No hay manera de justificar
Y en este caso sí, pues se observa que se ha producido un genocidio, y en las organizaciones sociales donde uno conversa con los trabajadores de base, ellos sienten que se está haciendo justicia, porque de estos crímenes de lesa humanidad, de estos genocidios en Sencata, en Sacaba, de estos genocidios, lo que ha venido es una situación de control secante, dictatorial, manejado por un ministro que yo lo asemejo, salvando las diferencias obviamente incluso civiles militares, al carácter que tenía el ex ministro del Interior en ese momento, hoy equivalente al de gobierno, al señor Luis Arce Gómez. Era ese mismo carácter, ¿no? Esa forma prepotente, abusiva, incluso de ir a los golpes, de generar terror, miedo en las personas, de que anden con testamento bajo el brazo, aquí mostrando esposas indicando que los cabellos va a agarrar a los opositores que en ese momento eran del MAS y que personalmente los iba a encerrar. Es decir, esa situación de terror que se ha vivido en el país, seguramente para mitad de la población, la otra mitad de la población, más uno menos uno, no tuvo que padecer aquello, pero se encuentra pues que esa gente debería ser procesada conforme a los delitos que han cometido. Yo creo que en el caso de la señora Áñez la está sacando muy barata cuando está siendo procesada por otros temas y no por lo que corresponde en este momento. Se le está realizando un juicio de corte, un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por genocidio, cuando ese delito debía ser el delito de carácter ordinario por el cual ella debería estar procesada, y en este momento tras las rejas. No creo que sea venganza, yo creo que se está haciendo justicia en su caso, pero a pesar de que hay una voluntad de la mitad más uno menos uno del pueblo de que se haga justicia respecto a esta señora y los delitos que ha cometido, particularmente los de genocidio, yo no confío en que la justicia boliviana vaya a actuar correctamente al final. Y con esto no quiero adelantarme a que la justicia en última instancia decida que es culpable o es inocente. Yo no sé cómo van a decidir, pero estoy seguro que van a decidir más. ¿Por qué? Porque la justicia se mueve bajo presiones y bajo intereses económicos, y en este caso verdaderamente van a haber muchas presiones políticas. El hecho de que la oposición esté afincada en algunas regiones del país, como es el caso de Santa Cruz, puede permitir movilizaciones a título de que de que el gobierno no sea injusto con la señora Áñez y que la libere, y con esa excusa se promuevan movilizaciones, enfrentamientos, etcétera. Pero también creo que el poder económico que rodea y que apoya a la señora Áñez puede ser muy peligroso y muy delicado, y no creo que nuestras autoridades judiciales puedan ser inmunes para no empaparse, no impregnarse de este posible nivel de corrupción. Entonces es muy complejo, y la verdad yo no me atrevería a dar una solución al tema judicial. Concluyo diciendo, no basta, y lo hemos visto en algún momento como autoridad de Estado, se había dicho hay que cambiar a los jueces y los vocales, se han emitido leyes, se han cambiado casi el total de jueces y vocales en 2 ocasiones, y uno observa, y al menos hay un caso que me voy a morder la lengua para no dar el nombre y apellido, el caso de un joven profesional abogado con los mayores y mejores lauros, con las mejores calificaciones académicas que yo he visto en años, que realmente era una esperanza, ¿no?, de que este profesional, como tantos otros, realmente van a hacer bien en el órgano judicial. Pero uno ve, cambias las autoridades judiciales, no es ni 24 horas y ya está.
las mismas autoridades ya han entrado en el círculo de la corrupción. Es decir, la solución no es lo que hemos planteado constantemente, hay que cambiarlos. Obviamente los que están no deberían quedarse, la mayoría de ellos, hay otros por los que realmente vale la pena de hablar y defenderlos, pero la mayoría no. Pero tú piensas, dices, los cambiamos, entra una nueva generación de juristas, ni 24 horas. Entonces yo no sé cómo es ese mecanismo que hace que la gente cambie de la noche a la mañana, que tenían valores morales intachables, que tenían calificaciones académicas intachables, ni 24 horas. Y obviamente se protegen y se han protegido en el tiempo haciendo favores políticos a las autoridades estatales, lo cual les permite liberarse de toda obligación y hacen gemir a los pobres litigantes, al menos aquellos que no tienen recursos, hacen gemir y se venden a precios miserables a quienes tienen poder económico, y la verdad es que se necesita hablar mucho de este tema. No creo que baste una cumbre judicial, ya se ha intentado aquello, no creo que baste que 10 genios del derecho como el ministro actual intentó discutan el problema de la justicia para resolverlo. No tengo una solución en este momento, es un tema que es tan complejo, tan difícil, pero yo creo que igual que el tema de la salud y la educación, el tema de la justicia en Bolivia debe ser uno de los primeros temas que debe ser tratado, manejado, no solo por el gobierno, sino por los gobiernos subnacionales y por todos los sectores sociales, académicos, sindicales, etcétera, etcétera. Es un tema que de alguna forma debemos resolverlo. No es correcto que sigamos así, como ha dicho Gonzalo Rojas, la carrera de Derecho es la carrera más antigua, y que no en el pasado, en el siglo XVII y en el XVIII, los juristas hayan sido mejores. Ya existían niveles de corrupción entonces, pero eso no quita que debamos hacer algo como bolivianos para solucionar este problema, que de verdad, como abogado, yo les digo, quita las ganas de litigar. Ni para qué ir a los juzgados, quita las ganas de litigar, porque te cansa ver tanta injusticia, tanto abuso, tanta prepotencia. ¿Qué será del litigante? El abogado todavía está entrenado para resistir todo aquello, es su profesión, pero el litigante que por primera vez se encuentra en un proceso y que siente todo aquello que se ve en tribunales, es decir, es algo agobiante y hay que hacer algo. Gracias. Muy bien, vamos a continuar, le damos paso ahora a don Luis Eduardo Siles para que pueda dar cuenta de este segundo punto, el tema de la corrupción, a propósito de lo ocurrido recientemente con esta ex autoridad de Estado. ¿Cómo entender, qué hacer frente a este tema? Adelante, don Luis Eduardo Siles. Muchas gracias, José Luis. Bueno, hay una película que se llama Atrapado en el Tiempo, el día de la marmota, ¿no es cierto? Cuando un personaje todos los días se levanta y vive lo mismo. Así es, exacto. Cuando yo escucho la preocupación que tiene don Gonzalo sobre las muertes en Sacaba, en Sencata, no puedo dejar de decir de que cualquiera estaría de acuerdo con que se investiguen y se enjuicien a los responsables de esas muertes. Eso no cabe la menor duda. Pero no puede tener un partido político la autoridad moral de juzgar solo a los unos si no juzga a los otros. Es decir, ¿por qué algunos masistas consideran que sus muertos son más muertos que los muertos de los otros? Es decir, ¿por qué el asesinato de gente en calzoncillos como el Hotel Las Américas no es un genocidio? ¿Por qué el asesinato de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra antes de que se escape Evo Morales en Montero no es un asesinato? ¿O sus madres no sufrieron? ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué los asesinatos de la Calancha no son muertos esos? No son jóvenes que dieron su vida y fueron asesinados por el régimen de entonces. El caso de Illanes, linchado por una turba de mineros, por su propio, uno de la propia gente del gobierno, y lo han dejado ahí que lo maten a mansalva.
Entonces, si vamos a investigar unos casos, también tenemos que investigar los otros casos. Tenemos que investigar lo que han hecho en los Yungas con los cocaleros de Adepcoca. Lo siguen haciendo. Antes de que se escape Morales y Linera, entraron varias veces a los Yungas, hay varios nombres, y en la noche mandaron gente a que los acuchillen. Ahí están los nombres de los muertos, cualquiera los puede googlear. Entonces aquí no es cuestión de decir, unos muertos son muy graves y los otros no importan. Todos los muertos son muy graves, y todos estos actos de violencia, sean del gobierno que sean, y de asesinato de bolivianos, son igualmente graves. Tampoco podemos dejar de mencionar que en Sencata la gente iba a volar una planta de hidrocarburos, iban a morir miles de personas, esos asusados por quienes llamaban a la guerra civil. Entonces, en ese caso, los que han intervenido ahí en Sencata nos han salvado la vida a todos. Sobre todo a los habitantes del Alto. O sea, no podemos dejar de mencionar esos casos. O sea, aquí no es cuestión de decir, ustedes son los genocidas, nosotros matamos nomás. No somos genocidas. Aquí todo debe ser investigado. Y por último, en este tema, hay una investigación del Deber sumamente interesante que establece que en Sacaba, 4 de los muertos murieron por proyectiles de armas no utilizadas por los militares bolivianos. Y es lo mismo que en 2003 se dijo en Guarizata, y se estableció incluso en la investigación para el juicio en Estados Unidos contra Sánchez Lozada, de que la niña que murió en Guarizata murió por un proyectil Mauser. Entonces, esos elementos tienen que ser tomados en cuenta cuando analizamos estos temas, y no podemos solo repetir consignas. Yo coincido plenamente, dicho esto, aparte de los muertos, con lo que dice don Gustavo en el tema de la justicia. Obviamente que hablábamos del señor Murillo como el sheriff de entonces, y ahora el señor Castillo es el sheriff de hoy. Es exactamente lo mismo. Ordena a los jueces, ordena a los fiscales, y esos bailan al son del Poder Ejecutivo. Eso no puede ser. Estaba mal entonces, está mal ahora. Pero obviamente han tenido 14 años para enfrentar este tema, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el único esfuerzo que se hizo, o la única propuesta que se hizo? Se hizo la propuesta de las elecciones judiciales, la propuesta más extravagante, excéntrica que podemos imaginar, de elegir jueces por votos. En ninguna parte del mundo, salvo algunos jueces locales muy particulares en Estados Unidos, se le puede ocurrir a alguien que vamos a elegir a los jueces por voto. O sea, los jueces van a hacer campañas y voten por mí, yo soy más duro aplicando la ley, etcétera. Bueno, no dejaron que se hiciera campaña porque entendieron que eso era también una aberración. Pero ¿cuál fue el resultado de este proceso? Nada, absolutamente nada. Lo pusieron en la Constitución y ahora es difícil de cambiar, y hay que abrir la Constitución para cambiar. En el tema de la justicia se tiene que hacer pues un 21-060, una revolución. Es decir, por último hay que traer asesoramiento de las Naciones Unidas, de quien sea, pero hay que tener la voluntad política de transformar la justicia. En esta misma mesa, que es una mesa de diálogo tan importante a nivel nacional, estaba el ministro Lima. El ministro Lima dijo que iba a convocar a eminencias de la justicia boliviana para debatir la reforma de la justicia. Eso fue al principio del gobierno del señor Arce. Después de eso ya dejó de funcionar la comisión, y él más bien se convierte en una especie de fiscal paralelo desde el Poder Ejecutivo, acusando a los miembros de la oposición. Entonces yo creo que sus intenciones realmente resultaron en muy poco éxito. Entonces yo no creo que hay que resignarse a decir de que la justicia boliviana, que ya es hasta un objeto de dichos en la cultura latinoamericana, tiene que seguir así, no hay nada que hacer. Hay que tener la voluntad política de cambiarla, y eso significa pues sentarse con la oposición, parlamentaria o no, con asesoramiento internacional si es necesario, y encontrar un camino que permita revisar los temas éticos. Los tienen que ver con el ingreso de los sueldos de los que trabajan en la justicia, con la formación de los mismos, con las sanciones también, con el tiempo en que los jueces pueden ejercer como tales, etcétera, etcétera. Este es un tema, un desafío muy grande que tiene que liderizar un poder ejecutivo, en este caso que acaba de ser elegido, porque si no tenemos que esperar 5 años más.
Pero cuando hablamos de la corrupción, obviamente es el caso de este señor que lo han detenido con los billetes de un soborno, etcétera. Pero obviamente la mayoría de los voces van a decir que esto fue un show político, porque en primer lugar el señor ministro de gobierno lo presenta el caso y no dice que está cumpliendo la ley, dice que está cumpliendo las órdenes del presidente. O sea, en este país no es la ley la que ordena, sino el presidente. Y en segundo lugar, el gobierno del MAS pues se caracterizó por una serie de casos de corrupción que no han sido ni aclarados ni investigados suficientemente y que allí han quedado, todos bajo el paraguas conceptual definido por el señor Morales de que si algo es ilegal, ¿qué más da? Yo le meto nomás y los abogados que lo arreglen. En base a ese paraguas, todos los casos de corrupción que han habido pues han quedado en la impunidad más absoluta y peor ahora. Entonces, este caso de este ministro, que además justo estaba la cámara para filmar lo que recibía la plata, que genera muchas sospechas sobre cómo se da esto, es un caso más, pero ¿quién le va a creer que el gobierno puede realmente investigar y sancionar a los responsables de este acto de corrupción si no ha hecho nada con los 1000 actos de corrupción anteriores? Si el tema del fondo indígena no se ha aclarado, si el tema del Banco Unión no se ha aclarado, ni siquiera hay acusación formal, si el tema del caso Zapata no se ha acabado, si muchos otros que podemos demorar todo el programa describiéndolos, que cualquiera los puede googlear, están ahí y no han tenido ningún desenlace ni ninguna investigación. Entonces, lamentablemente, este caso específico se presta a especular sobre que ha sido una cosa armada en contra de del señor ministro, que además no lo nombró pues, la señora Áñez, ¿no es cierto? No lo nombró el señor Trump, no sé, lo nombró el presidente Arce. Por último, ¿cuál es la solución para este tema, o uno de los caminos de solución? Es transparentar absolutamente todo. Que cualquier contratación en el Estado, cualquier nombramiento, cualquier decisión administrativa en el Estado sea transparente y abierta. Que uno pueda saber quién se adjudicó esta obra, por cuánto, en qué licitación, dónde están los términos, y la tecnología permite hoy en día que esto pueda ser accesible mediante un terminal informático a cualquier ciudadano que quiera saber, por ejemplo, esta obra, quién la hizo, cuánto cuesta, dónde está la licitación, etcétera, etcétera. Transparencia, transparencia y transparencia. Pero ¿cómo empezó el gobierno? Compra las vacunas, acusando a la señora Áñez con el tema de los respiradores, pero no hay transparencia sobre el caso de las vacunas. Nadie puede saber ni cuánto cuestan, ni cuándo llegan, ni si por qué no se aplican las cláusulas establecidas en el plazo de que ya tenían que llegar las vacunas rusas, y hay una sanción, pero el gobierno no ha echado en marcha el procedimiento jurídico para acogerse a esa sanción. Las vacunas no llegan y nadie puede saber nada. Entonces, eso no es transparencia, y lo que se necesita es transparencia. Muy bien, para finalizar también este segundo punto, don Gonzalo Rojas, haciendo referencia a este mal que muchos dicen es lacerante, inherente no solamente a Bolivia, al mundo entero, en distintas naciones, en distintos niveles, ¿no? Adelante. Así es, efectivamente, es un mal de los tiempos actuales, pero en Bolivia se da con unas maneras vergonzosas, hay que decirlo. Que no nos consuele de que es un mal, digamos, del orden estatal contemporáneo, que lo es, pero en Bolivia tiene unas connotaciones francamente vergonzosas. A ver, es que ya tenía mala fama, efectivamente, desde el siglo XIX ya se habla mal de la justicia boliviana, ¿no? Y en eso el señor sí les recordaba un dicho que vincula a nuestros vecinos, ¿no? Y donde la justicia boliviana es la que se menciona como vergonzosa, pero además después se hizo programa de gobierno, del gobierno más largo de nuestra historia, ¿no? El Le Meto Nomás ha sido toda una definición de un modo de actuar en la política, hecha por la máxima autoridad de este país, y nunca ha sido corregida, incluso ha sido reiterada, ¿no? Una década después ha vuelto a decir que le parecía esa era la manera de hacer. Le meto nomás. Y después que arreglen los abogados, así es la frase completa, ¿no es cierto? Los abogados son entonces los chicaneros, no son los juristas, no son los guardianes de un orden racional que otorga, concede derechos, reconoce derechos a unos y a otros, sino son los que arreglan, ¿no?, las decisiones arbitrarias
de los poderosos de turno. Esa cosa nunca ha sido corregida, ¿no? Y la han aceptado como oiga, es que estamos mal. Ahí tenemos una cosa de fondo que francamente va más allá incluso de la formación de abogados y de juristas y de operadores de la justicia. Ahí tenemos un problema, yo creo, que tiene que ver con la cultura política del país, tremenda. Por eso es que, por ejemplo, ahora está detenido este señor Marco Antonio Aramayo, ¿no?, denunciante del Fondioc, y es el único detenido, ¿no?, el que ha denunciado, ahogado con más de no sé cuántos juicios, ¿no? Estamos hablando de una cercana centena o más, yo ya ni recuerdo las cosas. ¿Quién puede defenderse de eso, ¿no? Pero además la arbitrariedad de que el denunciante aparezca eso, y todo eso se nos está haciendo naturalizado. Yo cuando escucho nombres de funcionarios de gobierno que están con denuncias y demás, googleo en declaraciones juradas, no están. Les invito a hacer el ejercicio, hagan con senadores, con diputados que tienen nombres problemáticos en relación a La Plata, incluida esta señora que recién ha sido promovida a cargo de técnico tan importante en Asana. No aparece, simplemente no aparece. Y eso es una obligación que tienen, ¿no?, de declarar cuánto tienen, qué ingresos tienen. No están, simplemente no están, y pueden estar ahí sin ningún problema. Claro, cuando los denuncian así por una cosa que a todas luces parece una pelea interna, ¿no es cierto? No parece una acción anticorrupción programática. No, esto es una pelea entre unos y otros. Está diciendo la gente de los interculturales que es eso. Y yo no estoy, por supuesto, para defender a ninguna persona que hace corrupción, pero es muy sospechoso cómo ocurre, ¿no? Y efectivamente está encontrado infragante, y en eso no hay similitud con los ministros de la señora Áñez. A ninguno de ellos les han pillado con la plata de coimas, ¿no es cierto?, de sobreprecios. No, está en proceso de investigación, pero mientras está en proceso ellos debieran poderse defenderse en libertad. En cambio este señor sí estaba con las manos en la masa, lo cual da para pensar. Y efectivamente yo creo, porque no soy ingenuo, estudiando la política no se puede ser ingenuo, ¿no es cierto? De este Job sabemos que tiene tratos diabólicos la política, así que por favor no vamos a caer en la ingenuidad de que es un arrebato de lucha contra la corrupción, ¿no? Yo quiero decir que en esta competencia interna del MAS, a pesar de que se tiene que ver con sectores, con grupos y demás, lo que quiero sí poder decir enfáticamente que no son ideológicas. Se pueden decir que unos son pachamamistas, otros son más pragmatistas, no sé qué rótulos darle, pero en todo caso no es ideológica, más parece corresponder a cuotas, ¿no?, al reparto de la cosa pública en esta lógica prebendal que he mencionado al principio, ¿no es cierto? Pero ya así exacerbado, naturalizado. Y como veo que también avanza el tiempo, quisiera decir algo a propósito de... Bueno, primero suscribir esta cosa. Los de Sencata y de Sacaba es parte de una cadena más larga de violencias, ¿no? Pero con los agravantes de que ahí los violentos eran los que al finalmente fueron reprimidos. A Sencata no fueron a echar flores, ¿no es cierto? Por eso tumbaron una pasarela, se cayó un muro. Eso no fue con cantos de kindergarten, ¿no? Había una organización violenta que buscaba amenazar, buscaba generar el mismo miedo que se generó en el 2003, ¿no es cierto? Entonces, no estoy diciendo que está bien que se haya usado la fuerza, pero me imagino que estar en los zapatos de la gente que está administrando ese momento el gobierno debe ser muy difícil, porque tienes que elegir entre dos males, y creo que eligieron el mal menor. Lo mismo en Sacaba, ¿no es cierto? Si fueron ahí a reprimir, no fue porque estaban cantando canciones de paz, estaban amenazando escarmentar la ciudad de Cochabamba, ¿no? Por eso hablamos también de resistencias armadas, de resistencias en términos ya de acción implicando violencia, ¿no? Y cuando hablaba mi tocayo sobre gente de formación, jóvenes con voluntad de cambios, yo creí que iba a decir el nombre que yo me imagino que podría ser, pero en todo caso lo hemos visto, no puede o no coincidir con lo que él decía. Yo les prometo que he escuchado con simpatía los primeros días al ministro de Justicia, el señor Iván Lima, ¿no? Perdón, Gonzalo, sí. Pero
en ningún momento he pensado en el ministro de Justicia, Iván Lima. Estoy pensando en un vocal de la Corte del Tribunal Superior de La Paz que pertenece a una sala constitucional. Okay. Y que ya, yo creo que ya todos saben de quién estoy hablando. Los del gremio, seguro. Sí. Pero, a ver, en mi caso, lo que yo sí quiero decir, que me parece de una tremenda inconsecuencia, lamentable para el país, que este señor joven, que se promovía a sí mismo como un adalid de la justicia, logró formar incluso este consejo de notables juristas con gente valiosa, ¿no? Ahí. ¿Y por qué sé que es valiosa? Yo tengo formación en politología, que tiene que ver con derecho, no es exactamente derecho, ¿no? Fuerte componente filosófico, fuerte componente sociológico, y en nuestro país incluso antropológico. Pero está claro que la justicia genera a gritos la necesidad de una reforma. Después lo escuchamos hablar en una entrevista, porque ese es el problema cuando se tiene que explicar cosas, de que tenía que armar caso contra la señora Áñez, porque en estricto apego a la justicia esta señora podría ser investigada ella sí tiene derecho a caso de corte, ha sido presidente de este país en una situación extremadamente difícil, y por eso la cito diciendo: yo he llegado a La Paz traída del Beni cuando ya habían fugado los cobardes. Me hago eco de esa declaración porque así fue, así lo hemos vivido. A diferencia del señor Sánchez de Lozada, que esperó que su renuncia fuera aceptada en el avión en Santa Cruz, el señor Evo Morales, cuando se fue, y señor, es una generosidad de mi parte, ¿no? Dejó un cerillo encendido, ¿no es cierto?, como una caricatura retrató perfectamente. Él, García Linera, la señora Montaño se submontaron al avión mexicano, ¿no?, tramitado por Tuto Morales para que pueda, por Tuto Quiroga, para que pueda entrar al espacio aéreo boliviano, y nos dejó con la amenaza de que había que cercar ciudades, de que había que escarmentar a los disidentes. Pero por favor, ese individuo no merece ser jamás ni siquiera portero de una institución pública. No solamente que se estornuda en un referéndum, en un mandato del soberano, sino que además después nos deja amenazando a la propia gente, que en parte, porque ha habido gente, yo en el 2005 he votado por Morales Ayma, ¿no? Y después cuando ya ha hecho todas las transgresiones posibles, se va dejándonos enfrentados, amenazados en una sociedad ya cainita, es decir, de matarse entre hermanos. No, eso es inaceptable. Por eso es que cuando alguien se promueve como abanderado de la reforma de la justicia y después está para ayudar a encarcelar, no a juzgar, no a procesar, a la que en ese momento salvó la sucesión constitucional, que quienes entendemos de Estado sabemos que un Estado no puede quedar descabezado, sino deja de ser Estado. Por eso todas las constituciones del mundo, incluidas las monárquicas, ¿no?, tienen al rey muerto, rey puesto. Muerto el rey, viva el rey, pero es el nuevo rey, es el sucesor. Eso es antiquísimo, está en la teoría del Estado de la corriente que queramos ver, está antes de la modernidad, ¿no? Y Sócrates dijo que el Estado, la pólis, decía él, era griego, nace con la maldición de no poder morir una vez que se crea, ¿no? Hobbes decía que ante la guerra civil era mejor el Leviatán, ¿no es cierto?, que era capaz de imponer a palos aunque sea seguridad, ¿no? Entonces, por eso todas las constituciones tienen la sucesión constitucional. Por eso hay estados que tienen hasta 2 vicepresidentes o hasta 3, ¿no? Porque esa cosa no puede quedar vacante. Y hemos tenido 2 días de vacancia. ¿Gracias a quién? A Morales Ayma, García Linera y todo el aparato que ayudó al fraude. Porque hubo ese fraude y es mentira lo que dicen de que no se demostró, no hubo ninguna prueba. Por favor, quien lee con un mínimo de intentar entender el informe de la OEA, para no mencionar los otros hechos por académicos bolivianos, ¿no es cierto?, de la UNSA, todos ellos estaban encontrando irregularidades y dicen en ese lenguaje diplomático, irregularidades, manejo doloso, pero están diciendo en el fondo fraude. Muy bien. Rápidamente, amigos de todo el país y también a nuestros invitados, vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y
precisamente por la premura del tiempo, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana hacer uso de la palabra entre 4:30 a los sumos 5 minutos, por favor. El último punto que tiene que ver con el curso de la pandemia y las labores de las autoridades nacionales, como se observa a modo de resumen y también desde un punto de reflexivo. Adelante, don Gonzalo Trigoso. Gracias, José Luis. Obliga, sin embargo, a hacer referencia al punto anterior. En el primer caso, yo ratifico y creo que hay cierta coincidencia con Luis Eduardo Siles en el tema de genocidio. El caso, por ejemplo, de Tolate Pisana, el 74 durante la dictadura de Banzer, el caso de Sacaba Sencata, que hemos hablado ahora, durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez, el caso del Alto Villingenio, Guarizate, etcétera, durante el gobierno de Sánchez de Lozada entre septiembre y octubre del 2003. Hay caso de genocidio y en ese caso es delito de lesa humanidad. Reitero y ratifico, la señora Áñez debería estar procesada por genocidio con una sanción de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Eso es lo mínimo que el pueblo de Bolivia debería exigir y lo que la justicia debería sancionar. Obviamente tenemos que presumir su inocencia, pero desde donde hemos visto, desde donde hemos estado en aquellos acontecimientos, al menos obviamente lo de Sencata, sabemos pues lo que hemos vivido y lo que ha sucedido. Respecto a Gonzalo Rojas, ¿no? Es decir, la historia admite seguramente más de dos versiones, y hay una versión que es la versión que se maneja de que no fue golpe, fue fraude, pero hay también la otra versión de los que hemos estado viendo también en las calles lo que ha sucedido, y yo creo que posiblemente en algún momento te has expresado muy a la ligera cuando decías el mal menor era reprimir, el mal menor era ajustar cuentas en Sacaba y Sencata, y al final estaban con intenciones de hacer volar aquello. No nos consta, ¿no?, que hayan, imagínate, iban a hacer volar aquello y se iban a volar ellos mismos. Como que no tiene sentido, un instinto de conservación mínimo. Pero más allá de eso, suena a las palabras que lanzó en su momento el general Hugo Banzer Suárez cuando se le hablaba de los ajusticiamientos y de lo que pasó con gente del ELN, etcétera, pero si no eran angelitos, ¿no? Entonces, por ello digo, es decir, yo creo que el lenguaje es equivocado, no entiendo lo que has querido plantear. Y elegir un mal menor, etcétera, no comparto con aquello, pero lo otro suena, no creo, ¿no?, que estoy seguro de que no es eso lo que tú has planteado, y no creo, ¿no?, que el expresidente Evo Morales ni Álvaro García hayan huido como cobardes, etcétera. Era el marco de un golpe, los encontraban y los colgaban como a Villazuel, o hubiera sido un final así de espantoso. Ellos tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque si se quedaban, la militancia del MAS estaba dispuesta a enfrentar y defenderlos. Hasta ese momento la instrucción del presidente y todo había sido: no hay que enfrentar, es decir, no hay que ensangrentar. En ese momento el presidente pudo haber dicho: hagamos como lo que hizo Áñez en Sacaba y Sencata, vamos si hay que masacrar, masacremos, ¿no? Pero el presidente actuó al estilo de Villazuel, donde dijo: no hay que enfrentar, no hay que hacer nada, la militancia no tiene que movilizarse. Como que no hubo aquello, y solamente se produce ya un levantamiento posterior a la asunción de la toma de poder de la señora Áñez, cuando empieza la quema de la huipala y otros símbolos sagrados también para determinadas cosmovisiones de un sector de la población boliviana, y es allí, ¿no ve?, donde ya estalla todo aquel, es decir, la bronca que tenía la gente que había sido marginada del poder ilegalmente. En cuanto al tema que ya nos convoca, el tercer punto del tema de la pandemia y labores de autoridades nacionales, yo creo que son dos grandes elementos, ¿no? El primero, el de las vacunas, es decir, tienen que llegar, que los países ricos las están acaparando todo, etcétera. Como ha dicho Siles,
hace un momento, o sea, bueno, hay contratos y hay que hacer cumplir esos contratos, y no basta con que lleguen algunos miles de vacunas, ya es importante, pero o sea, necesitamos una enorme cantidad de vacunas. Estamos hablando de millones de vacunas que se necesitan en el breve tiempo, porque y además que esto debería ser algo compartido con Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, porque nosotros somos parte de esa frontera extensa con el Brasil, y es obvio que ya ha penetrado la variable amazónica, y realmente estamos en grave peligro. Yo no entiendo, y lamentablemente yo mismo he consumido mi propio tiempo en responder otras cosas, pero por ejemplo no entiendo cómo en otros países, como es el caso de Alemania, están en una situación tan gravísima, con tanto cuidado y demás, ellos siguen en cuarentena. La semana anterior 30.000 casos por día, la semana de esta semana 25.000 casos por día, es decir, es una cosa espantosa lo que está sucediendo en Europa, con tanto dinero, tanto cuidado, tantas vacunas, etcétera, y yo no entiendo, realmente un milagro que sigamos vivos en nuestro país, y ojalá pues que lleguen las vacunas lo más pronto posible. Mientras tanto hay que cuidarse. Muy bien, para finalizar también este último punto, don Luis Eduardo Siles. Simplemente aclarar que yo no he dicho que la señora Áñez o el señor Sánchez Lozada cometieran genocidio. Lo que he dicho es algo más grave, que existen serios indicios de que la misma gente que después se victimiza sobre los muertos son los que causaron los muertos, y eso está demostrado balísticamente en diferentes investigaciones, sobre todo en el caso de Sacaba más recientemente. El mismo IDIF dice: los muertos han muerto por balas que no tiene el ejército de Bolivia. Y eso sabemos que también mandaron una vez un señor al Parlamento que se voló allá adentro, contrariamente a lo que se puede decir, en contra de su instinto de conservación. ¿Por qué? Porque son capaces de absolutamente cualquier cosa, incluso de linchar a su propia gente, como el señor Illanes, viceministro de su propio gobierno, dejar que lo linchen ahí. Racismo y discriminación, hermano. La gente del MAS, no he mencionado ningún criterio racial. Ya, yendo al tema, lo que sí es discriminación, querido amigo, es decir, las vacunas no son para los de la oligarquía terigenia. Eso es discriminación bajo cualquier medida. Y esa ha sido la forma en que se ha administrado el tema de las vacunas. Aquí hay chantaje a la gente. Ese no fue el único. El señor presidente del Estado dijo que se va a coordinar mejor donde gane el oficialismo, y con los otros no les va a llegar vacunas. Eso es chantajear a la gente con el tema de las vacunas. Ahora, coincido con que es un tema donde hay demasiada información en un sentido y en el otro sentido, demasiada falsa información, demasiado miedo y demasiada confusión a nivel mundial. Pero si hay algo que decir de la gestión de la señora Áñez, es que privilegió que se privilegie no contagiar que evitar los contagios, y a pesar del costo político y económico que significaba cuarentenar a la gente, decidió hacerlo, y de esta forma se controló la pandemia. Ahora se ha privilegiado abrir la economía, y por lo tanto se está aumentando el nivel de contagios cuando hay una situación como la cepa brasilera que está llegando. En fin, vemos que hay unas personas de la tercera edad haciendo fila para que sean vacunadas, y cuando llegan después de hacer fila les dicen ya no hay vacunas. Y no hay transparencia sobre este tema, además de que se ha decidido hacer política con el tema de las vacunas. El señor Maita nos dice que va a viajar por el mundo haciendo campaña para que las vacunas no tengan patentes, es decir, que las farmacéuticas las entreguen gratis más o menos, lo que es obviamente una lucha que se puede llevar a cabo una vez que hayas vacunado a tu gente, ¿no? Después de que la has vacunado, puedes ir por el mundo haciendo campaña política, pero mientras tanto la obligación del gobierno es asegurar las vacunas para todos, no pelearse con los médicos, preservar sus derechos constitucionales y administrar la pandemia. Es decir, no puede ser una política hacer como si no existiera la pandemia, o sea, tratar de creer que esto es una ficción, que es un relato, que es un cuento, cuando la gente sí se muere, y se mueren de todos los partidos y de todas las edades y de todas las regiones. Entonces creo que es hora de tomar en serio este tema por parte del gobierno, quien dirige pues la política de salud. Para eso son gobiernos. Finalmente, para cerrar,
este último punto de diálogo en Panamericana, le damos la palabra a don Gonzalo Rojas. Adelante. Gracias, José Luis. Muy brevemente, a propósito del comportamiento de masas, ¿no?, de multitudes. Ningún autor que se ha ocupado de estos, y puedo citar al hilo, Spinoza, Ortega y Gasset, Elías Canetti, el propio Zabaleta, va a decir que las masas se comportan racionalmente. No, su característica es justamente la exaltación de emociones, ¿no? Independientemente del color de la piel, ¿eh? Yo he sostenido, por ejemplo, que los que han tomado el Capitolio en enero en Estados Unidos, seguidores de Trump, eran masas, ¿no?, que estaban actuando como hordas, ¿no?, y todos blanquitos, además reivindicando su blanquitud, ¿no?, pero su comportamiento no era racional. Así que cuando ha ocurrido eso, yo he leído un texto incluso de un ex alumno del centro del posgrado de la universidad pública donde doy clases, donde comparto este tipo de reflexiones con estudiantes, diciendo de que habían volteado un muro que no estaba lejos de los depósitos, y qué garantizada de que no entren al resto, donde sí están los depósitos y donde los riesgos habían. Es que no podemos ser tan ciegos de creer que hay un tipo de acción violenta que es legítima y hay otro que no. Esa violencia está mal en un lado y en el otro, a título de lo que sea, y a eso venía mi invocación a Los Ángeles, que por si acaso es rusoniana, ¿no es cierto?, cuando muestra los límites de la democracia, dice, si fuera tan perfecta la sociedad de los hombres, sería de ángeles, no de humanos, no tiene que ver con Banzer mi inspiración. Bueno, en relación al tema, por eso es tan preocupante esta cosa, cuando de un lado se cree que la violencia es buena, es muy difícil los entendimientos, y sí necesitamos, yo creo, José Luis, para cerrar en esta participación y agradeciendo esta invitación, que si en la pandemia no somos capaces de entendernos para, por lo menos, enfrentar eso con cierto éxito entre autoridades nacionales y los sedes que no en vano están diciendo, de todos los departamentos, ¿no es cierto?, están diciendo que no tienen vacunas suficientes. No es una conspiración, pues, de los sedes, es una realidad. Yo he llegado a inscribirme para recibir, porque ya estoy en edad de riesgo para el seguro universitario, y ni bien he terminado de inscribirme por fin, porque tampoco es del todo amigable la tal página, me ha llegado el informe de que se está recalendarizando porque no hay la suficiente cantidad de vacunas. Y eso no es novedad, lo hemos escuchado desde el principio, sabíamos que iba a pasar, no es culpa de la señora Áñez. Entonces, en vez de mentirnos de las autoridades nacionales, lo que tienen que hacer es hacer un plan para administrar la escasez lo más óptimamente posible, no peleándose con el sector médico, no peleándose con los ejecutores del SEDES, contribuyendo a que, por ejemplo, el sector privado también pueda traer las vacunas. No dicen que sí, pero les ponen todos los obstáculos del mundo, ¿no?, como este es el país de la burocracia, doble R aquí, ¿sí? Entonces, no está bien. Un mínimo de entendimiento nos ayudaría a empezar a entendernos en esta urgencia para cosas más importantes, como por ejemplo la reforma de la justicia, como por ejemplo la reforma de la educación. Yo recibo alumnos de posgrado en clases que con dificultad entienden bien lo que leen, con dificultad presentan ideas en un párrafo que se concadena con otro. ¿Por qué? No porque son limitados intrínsecamente, porque nuestra educación, la masiva, la más amplia, la fiscal, es mala, quizás pésima. Los especialistas de educación tienden a sostener eso. Gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al exministro de Trabajo, don Gonzalo Trigoso, al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al politólogo Gonzalo Rojas. A nombre de la dirección, la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.